Mi nombre es Job. En la tierra de Az, mi vida era un reflejo de la bendición divina. Todo lo que tocaba prosperaba, y no porque yo fuera especial, sino porque vivía mi vida bajo el temor de Dios, buscando siempre hacer lo que era justo y recto. La gente me conocía como un hombre íntegro, apartado del mal, y aunque no buscaba reconocimiento, mi nombre era respetado. Dios me había concedido grandes riquezas, muchas más de las que jamás hubiera imaginado. Tenía rebaños incontables, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas. No solo tenía tierras fértiles y bienes materiales, sino también una familia que llenaba de alegría mi corazón, 7 hijos y 3 hijas, quienes eran mi mayor tesoro. Cada día, al verlos compartir entre ellos, mi alma se llenaba de gratitud. Sin embargo, mi temor a Dios me llevaba a ser precavido. Después de cada banquete que mis hijos organizaban, yo ofrecía sacrificios a Dios. Decía, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Era mi forma de interceder por ellos, asegurándome de que nuestra relación con Dios permaneciera intacta. Era mi deber como padre, como hombre de fe. En esos días, no había necesidad que quedara insatisfecha en mi hogar. Mi vida era, para muchos, la definición de perfección. Pero, ¿quién puede prever las vueltas del destino? Aunque mi corazón estaba lleno de gratitud, no imaginaba que el horizonte de mi vida, tan claro y despejado, pronto se nublaría con una tormenta que desafiaría todo lo que yo creía. Los días de paz y abundancia a menudo parecen eternos, pero aprendí que son efímeros, un regalo que puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Lo que vendría después cambiaría no solo mi vida, sino también la percepción que tenía de Dios, del sufrimiento y de mi propio propósito. ¿Podría un hombre mantenerse fiel a Dios incluso cuando todo le es arrebatado? En ese momento, aún no conocía la respuesta, pero estaba a punto de descubrirla. Mientras mi vida transcurría en paz, algo que escapaba por completo a mi conocimiento estaba sucediendo en los cielos. Un día, Dios reunió a los ángeles en un consejo celestial, y entre ellos apareció Satanás, el adversario. ¿Qué hacía allí? Solo ahora comprendo que este enemigo, tan astuto como cruel, había venido con una intención específica: cuestionar mi integridad y desafiar mi fidelidad a Dios. Dios, en su soberanía, preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra y andar por ella. En ese momento, Dios mencionó mi nombre. Mi nombre, el de un simple hombre, mencionado en los cielos. ¿Has considerado a mi siervo Job?, dijo Dios. No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, con su habitual veneno, lanzó su desafío. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, cuestionó. Según él, mi fidelidad no era más que un reflejo de las bendiciones que Dios me había otorgado. Lo has protegido, a él, a su casa y a todo lo que tiene. Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes se han multiplicado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y quítale todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios, confiado en mi integridad, aceptó el reto de Satanás, pero con una condición: todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él. Y así comenzó el plan del adversario. Satanás se retiró del consejo celestial, decidido a demostrar su punto. Yo, ajeno a esta conversación, seguía viviendo mi vida sin saber que el cielo mismo estaba siendo testigo de una batalla entre el bien y el mal, una batalla en la que yo, un hombre común, estaba en el centro. Nunca pensé que mi vida, con todos sus días de tranquilidad, fuera a convertirse en un escenario donde se pondría a prueba la fe humana. Lo que estaba a punto de suceder no solo sacudiría los cimientos de mi vida, sino que revelaría la naturaleza del sufrimiento y la verdadera esencia de la relación entre el hombre y Dios. ¿Sería yo capaz de mantenerme fiel en medio de la adversidad? La respuesta a esa pregunta pronto se pondría a prueba de una manera que jamás imaginé. El día comenzó como cualquier otro, tranquilo y lleno de la rutina de siempre. Jamás habría imaginado que, en cuestión de horas, todo cuanto amaba y poseía sería arrebatado de mi vida. Todo empezó con un mensajero que llegó corriendo,
agitado, con el rostro lleno de terror. Señor Job, exclamó entre jadeos, los sabeos atacaron mientras los bueyes araban y las asnas pastaban. Se llevaron todo y mataron a tus sirvientes. Solo yo he escapado para contártelo. Antes de que pudiera asimilar estas palabras, otro mensajero irrumpió, fuego de Dios cayó del cielo. Consumió tus ovejas y a los pastores. Solo yo he escapado para contártelo. Mi mente apenas podía procesar lo que oía cuando un tercer hombre entró corriendo, Señor. Los caldeos formaron 3 grupos, atacaron y se llevaron tus camellos. Mataron a tus sirvientes, y solo yo he escapado para decírtelo. Las malas noticias llegaban como olas, cada una más devastadora que la anterior, pero nada pudo prepararme para lo que vino después. El cuarto mensajero llegó con lágrimas en los ojos. Tus hijos e hijas estaban en la casa de tu hijo mayor, comiendo y bebiendo. De repente, un viento poderoso vino del desierto, golpeó la casa, y ésta se derrumbó sobre ellos, todos han muerto. Solo yo escapé para traerte esta noticia. En un instante, mi mundo se vino abajo. Mis riquezas, mis siervos, y lo más doloroso de todo, mis hijos, ya no estaban. Todo lo que había construido y amado había desaparecido en un solo día. Era como si una tormenta furiosa hubiera arrasado con todo, dejándome solo con el polvo y el eco de mi dolor. Me rasgué la ropa en señal de duelo, me rasuré la cabeza y caí al suelo. Pero en lugar de maldecir a Dios, levanté mi voz y dije, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de la inmensidad de mi pérdida, no pequé ni acusé a Dios de injusticia. Pero el dolor no había terminado, y mi fe aún sería probada de una manera más cruel. Creía que mi dolor había alcanzado su límite cuando perdí todo lo que tenía, incluyendo a mis amados hijos. Pero estaba equivocado. Mi fe aún iba a ser probada de una manera más personal, más profunda, más devastadora. No sabía que Satanás había regresado al Consejo Celestial, insistiendo en que mi integridad no se mantendría si él tocaba mi propia carne y mis huesos. Piel por piel, dijo Satanás a Dios, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y hiere su carne y sus huesos, y verás si no te maldice en tu propia cara. Dios, confiando aún en mi fidelidad, permitió la prueba, aunque prohibió que Satanás me quitara la vida. No pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera. Una enfermedad horrible cayó sobre mí, cubriendo mi cuerpo de llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla de mi cabeza. El dolor físico era insoportable, cada movimiento era una agonía. La piel se me agrietaba y supuraba, y el ardor constante no me daba descanso. Me senté en el polvo, tomando un pedazo de cerámica rota para rascarme, buscando algún alivio en medio del tormento. Mi esposa, desesperada por verme en este estado, no pudo contener su frustración. «¿Todavía te mantienes íntegro?», me dijo. «Maldice a Dios y muérete». Sus palabras fueron como un cuchillo en mi alma. Ella había visto conmigo todo lo que habíamos perdido, y ahora mi estado físico parecía ser la gota que colmaba el vaso. Sin embargo, no me unía a su desesperanza. Con voz calmada, aunque quebrada por el dolor, le respondí, ¿aceptaremos de Dios el bien, y no el mal? El silencio que siguió era casi tan insoportable como mi enfermedad. Las noches se alargaban y el tiempo se detenía en mi sufrimiento. Dormía poco, acosado por las llagas y los escalofríos. Mi cuerpo estaba debilitado, pero mi espíritu aún se aferraba a la verdad que conocía. Dios seguía siendo soberano, aunque yo no comprendiera su propósito. Mientras me retorcía en el polvo, no podía evitar preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué me estaba pasando esto? Aún no lo sabía, pero mi prueba no solo era física, el verdadero desafío estaba en mantener mi fe intacta. Sin embargo, incluso en el silencio, me aferré a una esperanza, el Dios que permitió mi sufrimiento debía tener un propósito más grande. Lo único que podía hacer era esperar, aunque las respuestas aún no llegaban. En medio de mi sufrimiento, cuando mi cuerpo se encontraba cubierto de llagas y mi alma parecía rota por el peso de la pérdida,
llegaron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Habían oído de mi desgracia y vinieron desde sus tierras para consolarme. Al verlos llegar, un pequeño rayo de esperanza se encendió en mí. Tal vez sus palabras traerían consuelo a mi alma, o al menos aliviarían la soledad que acompañaba mi dolor. Pero su reacción al verme no fue la que esperaba. Al acercarse y contemplar mi estado, no pudieron contener sus lágrimas. Rasgaron sus vestiduras en señal de duelo, arrojaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron conmigo en el suelo. Durante 7 días y 7 noches, no dijeron una sola palabra. Ninguno de ellos sabía qué decir, pues mi sufrimiento era tan grande que las palabras parecían inútiles. Durante ese tiempo, el silencio fue ensordecedor. Yo, rodeado por ellos, me sentía como si estuviera en un abismo, donde el tiempo se alargaba y el dolor no daba tregua. Mi cuerpo, cubierto de llagas, ardía día y noche, y mi mente no dejaba de preguntarse, ¿por qué? ¿Qué había hecho para merecer esto? Mis amigos me miraban, y aunque estaban allí conmigo, sus miradas reflejaban la confusión y el temor. Podía ver en sus ojos que, como yo, buscaban respuestas. A pesar de su silencio, agradecí su presencia. No había necesidad de palabras en ese momento, el simple hecho de que estuvieran allí, acompañándome en mi dolor, significaba más de lo que podía expresar. Pero, al mismo tiempo, sentí que el silencio llevaba consigo un juicio implícito, como si mi sufrimiento necesitara una explicación, como si ellos también estuvieran buscando un motivo oculto detrás de mi desgracia. Pasé esos días pensando en mi relación con Dios, en cómo siempre había buscado caminar en justicia, apartándome del mal. ¿Por qué entonces estaba pasando por todo esto? Aunque no podía entenderlo, mi corazón seguía aferrado a la idea de que Dios era justo y bueno, incluso en medio de esta oscuridad. Finalmente, el silencio se rompió. Yo fui quien habló primero, dejando salir las palabras que habían estado atormentándome. Mi lamento no tardó en desatar una serie de respuestas de mis amigos, quienes, en su intento de consolarme, comenzaron a señalar posibles razones para mi sufrimiento. Pero en esos días de silencio, algo quedó claro: mi fe estaba siendo probada no solo por el dolor físico, sino también por la incomprensión y el juicio de quienes me rodeaban. Lo que comenzó como un consuelo pronto se transformaría en un debate intenso, donde se cuestionaría no solo mi carácter, sino también la naturaleza misma de Dios. El silencio había terminado, pero las verdaderas pruebas apenas comenzaban. El silencio que habíamos compartido finalmente se rompió, y con ello comenzó un intercambio de palabras que no solo marcó mi relación con mis amigos, sino también el entendimiento que tenía sobre Dios y mi sufrimiento. Fui yo quien habló primero. No pude contener más el lamento que había estado acumulándose en mi alma. Maldije el día de mi nacimiento y clamé con palabras llenas de angustia. ¿Por qué no perecí al nacer? ¿Por qué se me permitió vivir para enfrentar esta miseria? Si mi vida iba a terminar así, habría sido mejor no haber existido. Mi clamor no buscaba respuestas inmediatas, sino expresar el peso insoportable que sentía en mi corazón. Pero mis amigos, quienes habían venido para consolarme, no pudieron quedarse callados. Sus palabras, aunque pretendían darme perspectiva, pronto se convirtieron en una fuente de mayor angustia. Elifaz, el primero en hablar, adoptó un tono suave al principio, pero su mensaje era claro: Job, la experiencia enseña que nadie sufre sin motivo. Si estás pasando por esto, es porque debes haber pecado de alguna manera. Confiesa y busca a Dios, y Él te restaurará. Sus palabras parecían lógicas, pero no se ajustaban a lo que yo sabía de mí mismo. Yo había vivido mi vida con integridad, temiendo a Dios y apartándome del mal. ¿Cómo podía ser mi sufrimiento una consecuencia directa de un pecado oculto? Luego Bildad tomó la palabra, y su tono fue aún más severo. Me acusó de hablar con arrogancia y sugirió que mis hijos habían muerto debido a sus propios pecados. Su argumento era que Dios es justo y no castiga sin razón. Aquellas palabras perforaron mi corazón. No solo había perdido a mis hijos, sino que ahora debía escuchar que sus muertes eran vistas como un castigo por algo que ellos habrían hecho. ¿Cómo podía responder a esto sin que mi dolor se multiplicara?
Finalmente, Zofar, el más directo de los tres, fue incluso más duro. Me acusó de ser un hipócrita y de minimizar mi pecado. Según él, mi sufrimiento era, en realidad, menos de lo que merecía. Su dureza me dejó atónito. ¿Cómo podían mis amigos, quienes habían venido para consolarme, juzgarme con tanta crueldad? Respondí a cada uno de ellos, defendiendo mi integridad y clamando por una explicación divina. No podía aceptar sus acusaciones porque sabía que mi sufrimiento no era consecuencia de un pecado específico. Clamé a Dios, suplicando por un mediador que pudiera interceder entre nosotros. O, si pudiera encontrar a alguien que pusiera su mano sobre nosotros dos, para que yo pudiera hablar con él sin temor. A medida que el intercambio continuaba, sus palabras se volvían cada vez más hirientes y mi dolor más profundo. Pero incluso en medio de estas discusiones, me aferré a una esperanza que no podía explicar del todo. Dije algo que aún hoy resuena en mi corazón: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. A pesar de la confusión, el juicio y las palabras ásperas de mis amigos, mi fe en Dios no se apagó. Pero las respuestas que buscaba todavía no llegaban. La lucha entre mi dolor y mi confianza en Dios continuaba, y aunque me sentía abandonado, no podía dejar de creer que Él escuchaba mis clamores. ¿Cuándo vendría la respuesta? ¿Y cómo sería? Mientras las discusiones entre mis amigos y yo se intensificaban, la tensión era palpable. Parecía que habíamos llegado a un punto muerto. Ellos insistían en que mi sufrimiento debía ser resultado de un pecado oculto, y yo me defendía, afirmando mi integridad y clamando por respuestas de Dios. Pero justo cuando creía que no había nada más que decir, un nuevo participante rompió el silencio: Eliú, un joven que había estado escuchando todo en silencio. Eliú había permanecido callado hasta entonces, esperando respetuosamente a que los mayores hablaran primero. Pero su paciencia llegó al límite. Con una mezcla de fervor y convicción, comenzó a hablar. He esperado porque soy joven y ustedes mayores, pero ahora veo que la sabiduría no siempre viene con la edad. Tengo algo que decir. Su voz era firme y su argumento, distinto al de los demás. No vino con acusaciones directas ni con la dureza de mis otros amigos. En cambio, ofreció una perspectiva diferente. Según Eliú, el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, a veces, es una herramienta que Dios usa para enseñarnos, disciplinarnos o guiarnos hacia una relación más profunda con Él. Dios es justo, dijo Eliú, y aunque no siempre comprendemos sus caminos, Él obra para el bien de aquellos que le pertenecen. A través del dolor, Dios puede redimir y apartar al hombre del peligro. Él nos habla de muchas maneras, incluso a través de nuestro sufrimiento. Lo escuché atentamente, intrigado por su enfoque. A diferencia de los demás, Eliú no asumió que sabía exactamente por qué estaba sufriendo, pero señaló que Dios era soberano y bueno, incluso cuando no entendíamos su propósito. Me recordó que Dios, en su grandeza, está más allá de nuestro entendimiento, y que mi deber no era desafiarlo, sino confiar en Él. Eliú también reprendió a mis amigos por no ofrecer consuelo genuino y por su incapacidad para comprender el sufrimiento desde una perspectiva divina. Pero no me dejó sin una corrección. Job, dijo, te justificas a ti mismo en lugar de a Dios. En tu afán de defenderte, has hablado como si la justicia de Dios estuviera en duda. Eso no es correcto. Aunque sus palabras eran desafiantes, no eran hirientes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba intentando señalarme hacia Dios, en lugar de aplastarme con juicios. Eliú me recordó que, incluso en medio de la confusión y el dolor, Dios sigue siendo digno de confianza. A medida que hablaba, algo en mi interior comenzó a cambiar. No tenía todas las respuestas, pero las palabras de Eliú sembraron una semilla de esperanza. Él me instó a preparar mi corazón para escuchar a Dios, porque el Todopoderoso no estaba ausente ni indiferente. Aunque yo no lo sabía entonces, estaba a punto de tener un encuentro directo con Dios que cambiaría mi perspectiva para siempre. ¿Qué diría Dios? ¿Podría finalmente obtener las respuestas que tanto había buscado? Estaba a punto de descubrirlo. Después de los discursos de mis amigos y las palabras de Eliú,
mi alma seguía llena de preguntas. Anhelaba una respuesta directa de Dios, una explicación para todo mi sufrimiento. Entonces, de repente, ocurrió algo que jamás olvidaré. Dios mismo respondió. No fue a través de un mensajero, ni en un sueño, sino directamente, desde un torbellino que rugió con fuerza y majestad. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Comenzó Dios. Su voz no era cruel, pero estaba llena de autoridad, como el rugido de un león y el susurro del viento combinados. Me invitó, no, me desafió, a prepararme como un hombre para responder. Yo te preguntaré, y tú me contestarás, dijo. En ese momento, supe que estaba en la presencia del Creador, y mi sufrimiento, por un instante, palideció ante su majestad. Dios no respondió directamente a mi pregunta de, ¿por qué?, en ningún momento. En lugar de eso, comenzó a cuestionarme sobre las maravillas de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento, ¿quién estableció sus medidas? ¿Quién tendió sobre ella el cordel? Sus palabras me llevaron a contemplar cosas que jamás había considerado, los océanos, las estrellas, la luz del día y la oscuridad de la noche, todas operando bajo su perfecta soberanía. Me preguntó sobre el control que tiene sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las criaturas del mundo, desde el majestuoso león hasta el humilde cuervo. Cada pregunta resaltaba mi pequeñez frente a su infinita sabiduría. ¿Has mandado tú a la mañana que aparezca? ¿Has recorrido las profundidades del mar? ¿Acaso puedes atar las constelaciones o guiar a la osa mayor en su pulso? En cada palabra, Dios me mostró que mi perspectiva era limitada. Yo, que me había atrevido a cuestionar su justicia, apenas entendía una fracción de su creación, y mucho menos de sus propósitos eternos. Sin embargo, en lugar de sentirme humillado, me sentí sobrecogido. No estaba enfrentándome a un Dios distante, sino a un Creador poderoso que sostenía el universo con sus manos, incluyendo mi vida y mi sufrimiento. A medida que continuaba hablando, una verdad comenzó a brillar en mi corazón: no necesitaba entender todo para confiar en Él. Dios, en su soberanía, era digno de mi confianza, no porque me diera todas las respuestas, sino porque Él mismo era la respuesta. Cuando su voz finalmente se apagó, todo en mi interior había cambiado. No tenía explicaciones detalladas, pero ya no las necesitaba. Había visto un destello de la grandeza de Dios, y eso era suficiente. ¿Qué podía yo, un hombre mortal, responder a un Dios tan inmenso y maravilloso? Mi corazón estaba listo para responder con humildad y reverencia. Cuando Dios terminó de hablar, me quedé en silencio. Su voz resonaba aún en mi interior, cada palabra como un eco profundo que me hacía ver lo pequeño que era frente a su grandeza. Había hablado con tanta confianza antes, reclamando respuestas, pero ahora entendía que mis preguntas, aunque sinceras, estaban teñidas de ignorancia. Ante el inmenso poder y sabiduría de Dios, ¿qué podía decir? Finalmente, encontré las palabras para responder. Con voz temblorosa, confesé: yo sé que todo lo puedes, y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no conocía. Era como si los velos de mi comprensión hubieran caído. Antes había oído hablar de Dios, conocía de su poder a través de lo que otros habían dicho y de lo que yo mismo había experimentado. Pero ahora, después de este encuentro, lo veía con mis propios ojos. Su grandeza, su soberanía, su amor, todo era mucho más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Con humildad continué: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No fue un arrepentimiento por pecados específicos, porque sabía que no había cometido nada que justificara mi sufrimiento. Fue un arrepentimiento por haber puesto en duda la justicia y los propósitos de Dios. Reconocí que mi perspectiva humana era limitada, y que solo Dios, en su infinita sabiduría, podía ver el cuadro completo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Aunque mi cuerpo seguía dolorido y mis heridas no habían sanado, mi espíritu encontró paz. Ya no necesitaba respuestas detalladas, porque había encontrado algo mucho más grande:
la certeza de que Dios estaba conmigo en todo momento, incluso en mi dolor. Su presencia era suficiente. Mientras yo me humillaba ante Dios, Él no me condenó. No me reprendió con dureza ni me apartó. En cambio, su respuesta me recordó su amor y su propósito eterno. ¿Qué más podía pedir? Había aprendido que la verdadera sabiduría no está en entender cada detalle de la vida, sino en confiar en el Dios que sostiene todo en sus manos. Aunque mi sufrimiento no había terminado físicamente, mi corazón estaba en paz. Sabía que Dios no me había abandonado y que, de alguna manera, todo lo que había vivido tenía un propósito mayor. Lo que vendría después sería una demostración tangible de esa verdad, pero incluso sin ello, ya me sentía restaurado en mi fe y en mi relación con el Creador. Dios había hablado, y eso era suficiente. Después de mi encuentro con Dios, aunque mi cuerpo seguía marcado por las llagas y mi corazón aún llevaba el peso del duelo, sentí una paz que no había conocido antes. Su voz, llena de majestad, me había recordado que Él lo gobierna todo con sabiduría perfecta. Había aprendido a confiar, no porque entendiera los detalles, sino porque había visto su grandeza y su presencia en medio del sufrimiento. Entonces, algo inesperado ocurrió. Dios, quien había hablado desde el torbellino, volvió su atención hacia mis amigos. Los reprendió por no haber hablado correctamente acerca de Él, como yo lo había hecho. Mi ira se enciende contra ustedes, les dijo, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Sus palabras sorprendieron a mis amigos, quienes habían insistido en que mi sufrimiento era mi culpa. Dios les pidió que ofrecieran un sacrificio y que yo, el hombre al que habían acusado injustamente, orara por ellos. Imagínense el peso de ese momento. Aquellos que me habían juzgado ahora dependían de mis oraciones para ser reconciliados con Dios. Con humildad y obediencia, oré por ellos. Al hacerlo, no solo encontré más paz, sino que experimenté un acto de restauración en mi propia alma. Fue un recordatorio de que el perdón y la intercesión son caminos hacia la sanidad. Entonces, Dios obró de manera asombrosa. No solo me devolvió lo que había perdido, sino que lo multiplicó. Mi rebaño, que había sido destruido, fue restaurado al doble: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Mi hogar, antes vacío y silencioso, volvió a llenarse de vida, pues Dios me dio 7 hijos y 3 hijas más. Estas hijas eran conocidas por su extraordinaria belleza, y les concedí herencia junto a sus hermanos, algo poco común en nuestra cultura, pero que simbolizaba la abundancia de la restauración de Dios. Viví 140 años más después de mi prueba, viendo a mis hijos y a los hijos de mis hijos hasta la 4ª generación. Dios no solo restauró mi vida, me permitió disfrutarla con un gozo renovado y una fe más profunda. Mis días terminaron en paz, lleno de satisfacción y gratitud. A través de esta experiencia, entendí que el propósito de Dios trasciende nuestro entendimiento. Mi sufrimiento no fue en vano, me llevó a un conocimiento más profundo de su carácter, su poder y su fidelidad. Sí, hubo momentos oscuros, pero en retrospectiva, puedo decir que todo me llevó a una relación más íntima con mi Creador. La historia de mi vida no es solo una historia de sufrimiento y restauración, sino un testimonio de que incluso en los momentos más difíciles, Dios es digno de confianza. Él está presente, trabaja en nuestros corazones y, al final, su propósito siempre es bueno.